La entrevista de los periodistas. Y bien, ya estamos de regreso y a esta hora hacemos contacto, tenemos ya la compañía del doctor Napoleón Santamaría, a quien lo hemos convocado para analizar los lamentables casos de corrupción que cada vez continúan saliendo a la luz. En el presente espacio habíamos presentado un nuevo caso y esto tiene que ver con que en entidades bancarias se estaba utilizando estos documentos. Empleados bancarios nos han relatado con detalles que los propios departamentos de talento humano hacían unas listas, les mandaban a Guayaquil, a centros de salud, previamente coordinado con estos centros de salud, les daban los carnets, y bueno, esto era utilizado para cumplir el 4% de contratación de personal con discapacidad que exige el Código del Trabajo. Hace algunos años hubo fuertes multas por este incumplimiento y entendemos que por ahí pues se ha dado esta práctica. En medio de todo este contexto de corrupción en los hospitales, los carnets, doctor, buenas tardes, quiero consultarle ¿cómo enfrentamos esto? Yo, en el plano personal, me siento un poco decepcionado porque veo que las investigaciones no alcanzan. ¿Cómo mira usted todo esto, doctor? Buenas tardes. Saludos, Adrián, y saludos a todos los queridos escuchas. Sí, a ver, efectivamente, es que el tema de la corrupción no es un caso aislado, no es un evento puntual, pero aterricemos con el tema de los carnets. El tema de los carnets no es que el ciudadano va y saca el carnet, cuidado. Es que el Estado ecuatoriano, a través de sus dependencias públicas, otorga antes, otorgaba esto el Consejo de Discapacidades y luego el Ministerio de Salud Pública otorga un carnet que le concede un conjunto de beneficios. Aquí se ha hablado de las importaciones, pero como bien lo cita usted, hay otro que las empresas deben cumplir un 4% de personal con discapacidad, otro que es una doble deducción de la tarifa, otro que es la devolución del IVA, otro que es el 50% de los impuestos municipales, bueno, y así un conjunto de beneficios. Pero para no coger la casuística, sino al principio, ¿cuál es el problema? Es que el Estado está fallando, es que los entes de control del Estado están absolutamente corrompidos. La corrupción no es de un funcionario ni de una trama, es que hay una metástasis de corrupción transversalmente en todo el sector público. Este es el problema del país. Y lo preocupante es que el sector público es digamos, la entidad, la entelequia más grande que hay en el país. Y por lo tanto, si es que esta entelequia, si es que esta entidad, que es el Estado, con todas sus dependencias subnacionales, etcétera, tiene este problema de corrupción, esto no podemos salir adelante, Adrián, y este es el mensaje claro y concreto, sin que los ciudadanos entendamos una cosa. Cuando hay actos de corrupción, cuando no hay pago de impuestos porque se mal utiliza estos carnets, cuando hay empresas que se toman de beneficios laborales y por lo tanto fiscales, porque la sanción de no tener un 4% de discapacidad es que el gasto es no deducible, y este conjunto de temas significan que nos están perjudicando a los 17 millones de ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, los 17 millones, todos somos quienes sostenemos el aparato del Estado. Nosotros contribuimos con el 81% del presupuesto general del Estado. Los 17 millones de ecuatorianos dan el 81% del dinero que necesita el Estado. Si es que esos fondos son mal utilizados, corruptamente desviados, lo que en resumen es que el funcionario público coaludido con el político también corrupto, no en todos los casos, siempre habrá las excepciones desde luego, están perjudicando a los 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué tenemos que hacer? Los ciudadanos tenemos que controlar esto. Cuando veamos que el alcalde de turno se está enriqueciendo en cualquier cantón de la noche a la mañana, pues exijamos cuentas, pidamos veedurías, entremos a valorar, a cuidar y a proteger la cosa pública. Y en lo nacional, cuando veamos que el contrato es lesivo, reclamemos como ciudadanos. ¿Por qué no pasa en Europa? Usted dirá, ¿por qué en Europa no hay tanta corrupción? Que desde luego la hay, pero no en estos ratios tan elevados como en América Latina. Porque ese ciudadano entiende que le están metiendo la mano en su bolsillo y por lo tanto reclama, por tanto participa. ¿Y cuál es entonces la solución? La vean para aterrizar. Participación ciudadana en el control de la cosa y del fondo público, mi querido Adrián. Sin duda es muy importante el rol de la ciudadanía que tiene que denunciar en muchos casos
personal de más bajo rango en las instituciones públicas son quienes firman los documentos precontractuales y ellos conocen que hay alguna irregularidad porque reciben órdenes, pero lamentablemente por temor a perder el trabajo no lo hacen. Pero bueno, algo lamentable, pero es un punto muy importante la participación ciudadana. En el tema específico de los carnets, ¿usted considera que es tan complicado hacer una investigación? Porque desde mi punto de vista periodístico yo puedo, como autoridad, en este caso como ministro de salud o como la fiscalía, preguntar qué centros de salud se emitieron los carnets, quién firmó, quién es el jefe de esa unidad, preguntarle a esa persona quién le dio órdenes, si es que ese fue el caso. ¿Usted cree que es complicado hacer la investigación o por qué no avanza la investigación? ¿O cree que tal vez habrían altos funcionarios involucrados? Muy buen punto, Adrián. A ver, primero, ¿qué nos hemos acostumbrado en el Ecuador? Que llevar la solución al campo penal. Y siempre decimos, pero que la fiscal actúe y los meta presos. Vean, queridos amigos y ecuatorianos, si es que nos ponemos a meter presos a todos los corruptos de este país, que desde luego merecen la cárcel los corruptos, pero si esa es la visión y el objetivo que nos trazamos, entonces tenemos que multiplicar cárceles por todas las ciudades. No nos alcanzan cárceles para meter en las celdas a tanto sinvergüenza y corrompido que hay en el país. No, creo que lo que hay que cambiar es los estándares de valoración de la sanción. Primero, la administrativa, después la civil y al último la penal. En el caso puntual de los carnets, lo primero que tenemos que hacer es ¿quién expidió los carnets? Cada carnet, Adrián, dice el médico facultativo. Bueno, llamarlo al médico, contrastar de forma inmediata con otro funcionario público, médico me refiero, en este caso del sistema de salud pública o del sistema de seguridad social, y que nos ratifiquen o nos rectifiquen su incapacidad. Y si es que resulta que era falsa, entonces proceder inmediatamente con los despidos de esos malos médicos que tenemos en el sistema de salud pública. Esto es lo primero. Segundo, ¿qué nos interesa a los ecuatorianos, Adrián? Que nos devuelvan la plata, que paguen los impuestos, que paguen las multas. Por lo tanto, por ejemplo, en este tema de los carnets, todas las empresas que se han beneficiado con carnets falsos, bueno, el SRI tiene para entrar inmediatamente y castigar a ese gasto como un gasto no deducible y hacerle pagar a esa empresa el impuesto a la renta. Segundo, el Ministerio del Trabajo puede entrar, como de hecho prevé el Código del Trabajo, y poner una multa por todos esos contratos que tenían aparentemente una legalidad, pero tenían el fondo, que era este carnet habilitante de la Seguridad Social, como un acto ilegal o obtenido ilícitamente. Luego de que entonces se sancione el mal funcionario público y nos devuelvan a los ecuatorianos el dinero, muy bien, que la acción penal ejecute las funciones y meta presos a estos malos ciudadanos. Pero Adrián, eso debe ser lo último. No nos interesa una sociedad en la que metemos preso a tanto piso. Nos interesa que salgan del servicio público, que no vuelvan a trabajar y que nos devuelvan la plata a los ecuatorianos. Porque ¿sabe cuál es el problema hoy día, queridos radioescuchas y amigos del Ecuador? Es que el país está en soletas, no tiene recursos económicos, tiene una mala dirección, su capitán de barco es un desastre, y este país cada día, vean, y esto no por alertar, pero sí por informar lo que está pasando, cada día la situación de la empresa privada es tan agobiante y tan complicada que si esto no tiene un resguardo inmediato, una salud inmediata, y me refiero a la salud no solo médica, sino a la salud económica, entonces el país va a entrar en serios problemas de sostenibilidad como sociedad. Un problema sanitario nos lleva a un problema económico que ya lo vivimos. Si no afrontamos bien el problema económico, nos lleva a un problema social, donde se rompen las estructuras sociales y un Estado o una nación deja de ser tal y se convierte en una horda peligrosa que no puede ni siquiera organizarse como país. Estos son los valores que está jugándose el país el día de hoy. Por eso, la participación activa de los ciudadanos, mi querido Adrián. Vamos con el tema específico de los hospitales públicos, en donde se desataron denuncias de corrupción hace ya más de 4 meses, denuncias de sobreprecios en la compra de mascarillas, en las bolsas para manejo de cadáveres. Son 4 meses, pero vemos que no pasa nada. Me da a mí la apariencia de que nos tienen entretenidos con Daniel Salcedo, quien si no era por el accidente de la avioneta cuando jugaba al Perú, si no era por eso, no pasaba nada tampoco, ¿no? ¿Usted cree que en este caso no están avanzando las investigaciones? ¿Por qué estalló este tema de los sobreprecios, de las coimas y de los actos de corrupción en general en el sistema de salud pública, incluido el sistema de seguridad social?
porque el país vivía la pandemia y en el momento crítico, cuando teníamos que atender a los ecuatorianos, darles salud, rescatarles la vida, nos encontramos que no había medicamentos, que no había camas, que no había equipos, perdón, no teníamos nada, estaba desbaratada. Y entonces la pregunta lógica es, ¿y por qué? ¿Dónde están los fondos que tanto el presupuesto general cuanto el sistema de salud de la Seguridad Social tiene? ¿Dónde están los fondos? Y entonces destapó la ola de que había un conjunto de granujas. Y aquí corrijo, este señor Salcedo y sus adláteres no son empresarios, son una manga de delincuentes, de asaltadores de los fondos públicos que se dedicaron en plena pandemia y antes, Adrián, antes también, a esquimar los recursos de la seguridad, de la salud pública del país. Pero cuidado, es que este señor Salcedo es el tonto útil, el tinterillo útil en las tramas de corrupción. Aquí hay que ver quién le permitía, quién le daba, quién le concedía el contrato. ¿Y sabe quién eran? Eran los directores de hospitales, o eran los directores regionales o provinciales de salud pública. Y esos funcionarios son públicos y de libre remoción. ¿Quién los nombra? El directorio del IES en este caso. Él es el responsable directísimo de haber nombrado nuevamente granujas en las direcciones médicas, tanto de hospitales como regionales y subregionales, que permitían, que facilitaban que este señor Salcedo y los similares a estos sinvergüenzas se roben, se hurten los fondos públicos. Pero va más allá. ¿Y quién le nombraba el director del IES? El presidente de la República. Así que, mire, cuando se sabe gobernar, Adrián, cuando se sabe administrar tanto una tiendita cuando un país, que es exactamente lo mismo, solo cambian las dimensiones y las cifras, pero es exactamente lo mismo, entonces se tiene la precaución de cuidar lo poco y lo mucho con austeridad, con disciplina. Peor aún cuando no es plata del Estado, no es plata de él. Por lo tanto, los hierros son desde el presidente Moreno, que nombró a pésimos directores del IES, como el señor Granda, que no tiene ningún talante para administrar absolutamente nada. Hoy dígame qué está haciendo el señor Granda de su vida y van a ver que está en el desempleo porque él no tiene talento, no tiene capacidad, no tiene capacitación ni formación. Bueno, y abajo tenía un grupo, el señor Loja, etcétera, que eran adláteres que se dedicaban a esto, actos de corrupción. Esto es lo que le pasa al país, que lo peor de la gente de este país se ha incrustado en el sector público y administra nuestros fondos. Bueno, no administra, mal administra y mal usa nuestros fondos, mi querido Adrián. Sí, justamente en el caso puntual de Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES, recordemos que a su momento, con todas estas denuncias de corrupción, hubo asambleístas del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Nacional Anticorrupción y otros sectores que pidieron su renuncia, pero el presidente Lenín Moreno lo defendió hasta el último. Y también recordemos que Paul Granda nombró a funcionarios de confianza, como es el señor Miguel Ángel Loja, quien trabajó con Paul Granda cuando este fue ministro de Transporte. Granda lo puso como viceministro de Transporte y luego cuando pasó al IES también le llevó a trabajar allá al señor Loja como director general del IES. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿por qué no se topa estas máximas autoridades? Como usted lo ha dicho, hemos visto que el presidente de la República lo ha defendido. Y también un dato adicional, la propia fiscal Diana Salazar, en una entrevista que dio hace pocas semanas a Diario Expreso, ella dijo que no le llamaba a declarar a Paul Granda porque no ha firmado ningún contrato. ¿Usted cree que hay complicidad y que se está sobreprotegiendo, en el caso puntual de Paul Granda, se le protege desde la justicia y desde el Ejecutivo? ¿Usted cree que puede haber esto? Mire, definitivamente que el presidente, que el señor Moreno no lo haya expulsado y lo haya sacado con una tacha al señor Granda y a todo su grupo de la Seguridad Social, es una afrenta a la moral de los ecuatorianos. Pero claro, la afrenta se la recibe o se la siente cuando hay moral, pero desde la presidencia de la República está inundado de inmoralidad. Hay una asambleísta del Ecuador que la acusa a la señora Romo, actual ministra de Gobierno, la acusa a ella y le dice que ella es la repartidora de los hospitales. ¿Qué debería hacer la fiscalía? Inmediatamente abrir una indagación para ver si es que la señora Romo es o no la repartidora de hospitales y de otras cosas más, porque aquí se ha hablado de hospitales, Adrián, pero tenemos que hablar también de las comisiones de tránsito, tenemos que hablar de las autoridades portuarias y de muchas cosas que ya están saliendo a flote y se sabrá finalmente la verdad. Que sepan los corruptos que no van a tener paz,
que finalmente llegaremos a descubrir. Si en este gobierno no podemos, y contesto su pregunta, Adrián, ¿por qué no se puede? Porque el presidente Moreno les da un manto de impunidad, porque los protege a sus amigos, esta es la verdad. Pero ya se le acaba al señor Moreno, en 10 meses se va. Si no es antes, por eso está buscando desesperadamente un vicepresidente que no hace nada para 9 meses de mandato, quizá por un reemplazo. Pero bueno, ¿qué es lo que se debe buscar como ciudadanos? Primero, se debe buscar que se llegue a encontrar qué poder político que está asentado en Carondelet entregó los hospitales, las comisiones de tránsito, etcétera, a políticos corruptos. En Manabí es un caso vergonzoso. Cuando me entrevista alguna radio de Manabí, les digo, qué vergüenza en Manabí. Todos sus asambleístas, todos están vinculados con un caso de corrupción. Esto es increíble. ¿Esto qué quiere decir? Que desde su máxima autoridad hasta la mínima tiene este rabo de paja y por eso no se acerca al al fuego, porque se queman. Entonces, si es que nosotros no hablamos con la verdad y le decimos, el IES, no es que, cuidado Adrián, no es que no tiene fondos, solo déjeme darle una dimensión, el IES tiene 9.500 millones de dólares al año de recaudación. 9.500. ¿Sabe cuánto recaudamos de tributos todo el país? 14.500. Es decir, 14.500 se va todo el Estado para atender todos los servicios, salud, educación, administración, todos. La seguridad social se lleva 9.500. Es decir, Adrián, problema de ingresos no tiene este país. El problema es que tenemos pésimos administradores, administradores que no saben, que no conocen. Y si no saben y no conocen, necesariamente solo tienen un camino, el camino de la corrupción, el camino del coima, del sobreprecio, claro, porque el talento es suplido, es desbordado por la corrupción. Esta es la verdad. Pero, nuevamente, lo propositivo en este caso es que cuidado y los ciudadanos nos durmamos y dejemos que el actual director del IES salga con, o trate de ejecutar la propuesta de incrementar prestaciones. Es decir, ya hemos pagado ingentes cantidades de dinero. El IES tiene 9.500 millones de dólares todos los años y ahora nos dice que se han robado la plata, se han robado los hospitales y que los afiliados tenemos que aportar más. Una sinvergüencería. Tanto como que un ladrón venga, le robe a usted la casa y luego se dé la vuelta y le diga que le preste $5 para irse en taxi. Así de sinvergüenza son nuestros administradores de la cosa pública. Esto es lo que hay que permitir. ¿Cómo no? Bueno, para finalizar, ha quedado claro, usted lo ha dicho, que hay cierta protección por parte, desde la máxima autoridad del país, que es el presidente Lenín Moreno, hacia los funcionarios. Pero ¿cuál es el papel de la justicia? Le pongo otro ejemplo. El portal Periodismo de Investigación reveló que Granda se mantuvo algunas reuniones con Daniel Salcedo en una suite que él arrendaba en Guayaquil. Sin embargo, tampoco se ha hecho nada. Es alarmante que en otros casos, por denuncias periodísticas, la Fiscalía ha actuado diligentemente, pero en este caso, esta denuncia de periodismo de investigación, no pasó nada. ¿Cuál es el papel de la justicia? 3 temas importantes que usted me plantea. Primero, el señor Granda que se reunía, sí, ya un periodismo de investigación saca y dice que el señor se iba y se reunía en una suite de un edificio conocido de la ciudad de Guayaquil. Por lo menos al señor Granda tienen que vincularlo para que explique qué se iba a hacer en ese edificio, a reunirse con estos grandes gángsters que atentaron no contra los fondos públicos, ahora contra la vida de los ecuatorianos. Estos delincuentes se llevaron la vida de los ecuatorianos. Segundo, ¿qué esperar de la fiscal? Exigirle y combinarle que lo vincula al señor Granda y a todos los directores del IES, incluidos su subalterno, señor Loja, entre esos, para que rindan cuentas a la justicia. Y luego pedirle a la Asamblea que acabe de aprobar la ley de extinción de dominio para que todos los corruptos que hayan utilizado mal los fondos públicos se les pueda quitar su riqueza mala vida. ¿Por qué? Porque usted decía, ¿qué esperar de la justicia? Mi querido Adrián, si vemos que 406 jueces también están con el tema de carnets que han recibido a favor. Bueno, es que entonces la justicia, y yo le digo eso como abogado, sí, la justicia está corrompida. Y no corrompida solo por actos de corrupción, está corrompida porque falta talento. La gran cantidad de jueces son jueces que no tienen conocimiento y no merecen estar sentados en la judicatura. Entonces, tenemos jueces o no tienen conocimiento o son corruptos y unos tantos que son buenos pero tienen miedo. Esta es la realidad de nuestra justicia. Muy bien. Si es que no cambiamos estos ratios, Adrián, no salimos como país. ¿Cuál es el llamado final? Ecuatorianos todos, actívense a cuidar la cosa pública. Si no cuidamos la cosa pública,
Cualquier funcionario público lo que va a hacer con nuestro país es destruirlo. Así que el mensaje es eso. Muy bien. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle mucho, doctor Santamaría, por estos minutos. Muy amable. Saludos, Adrián. Fuerte abrazo a todos.